Altagracia, Hola, hola, saludos. pero qué alegría tenerte aquí en Diálogos de Fe y Esperanza y muchas gracias por aceptar la invitación para acompañarnos hoy. Bienvenida. Gracias, un abrazo a toda la gente de la región, virtualmente de toda América Latina que está ahí. Sí, de toda América Latina. Como te contaba Altagracia, eh, cuando vino esto de la pandemia, el confinamiento, entonces nosotros buscamos formas de llegar a nuestros públicos, la gente animada por la fe, sobre todo en una situación como la que estamos viviendo. Muy Bueno, y una difícil. iniciativa que surgió fue esta de diálogos de fe y esperanza. Alcancé a comentarte que hemos tenido aquí personas de diferentes profesiones, hemos tenido periodistas, artistas, hemos tenido, bueno, el secretario general de la Conferencia Episcopal Latinoamericana, Excelente, actualmente obispo de Pasto, recientemente nombrado por el Papa Francisco, estuvo aquí con nosotros. excelente. Y hoy tenemos el enorme gusto de tener a Altagracia Salazar, una persona muy reconocida en medios de comunicación en Dominicana y más allá. De manera que una gran alegría tenerte aquí en este diálogo de fe y esperanza. Altagracia. Y alegría para mí que de alguna manera es volver a encontrarme con todo lo que ha sido la familia de World Vision en América Latina. Yo fui voluntaria durante más de una década en World Vision y sigo muy cerca todo el trabajo que hace la organización aquí en la República Dominicana. Siempre hay tiempo para eso. Sí, muchas gracias. Recuerdo tu tiempo como voluntaria, tu tiempo como parte de la junta directiva también del Consejo de República Dominicana y una persona que nos conoce muy bien porque has mantenido siempre esa pasión por las causas sociales y en el caso de World Vision por niños y niñas en Dominicana y en América Latina. Así es. Bueno, Altagracia, ¿cómo has vivido estas semanas de confinamiento? Una persona tan activa que sale tan temprano para el canal de televisión, para la radio. Cuando yo voy a Santo Domingo siempre encendían la radio. Ahora es mucho más fácil. Estás Sí, en canales de YouTube, estás sí. en canales de Facebook, estás en los programas que después vamos a hablar de ellos, pero a ver, la pregunta es, ¿cómo hace una persona tan activa como Altagracia para estar confinada? ¿Qué gobierno ha logrado confinar a Altagracia por fin? Bueno, lo primero es que la pandemia me encontró yo en todo este alboroto del movimiento social y la lucha contra la corrupción y la impunidad en República Dominicana, que estuve con una militancia muy activa en ese movimiento que aquí se llamó Marcha Verde. No sé si la gente Sí, sí, sí. por, Pues por fuiste allá. una de las líderes de la Marcha Verde. Sí, entonces, después que asumimos esa responsabilidad de luchar contra la corrupción y la impunidad que se estaba tragando la República Dominicana, tuvimos problemas en los medios de comunicación. Yo digo que yo no perdí más trabajo porque no tenía más, pero yo perdí, yo fui expulsada virtualmente de los medios de comunicación de donde tenía 35 años y donde había dirigido varios medios, y en el último año y medio, desde el final del 2017 a final del Uh -huh. 2019, yo perdí 4 trabajos. O sea, estaba en un lugar y decidían prescindir de mis servicios por las causas más raras que tú te imaginas, porque yo ganaba mucho, porque la empresa tenía esto, pero bueno, de esas cosas que suelen pasar en América Latina cuando uno es un Sí. profesional incómodo. Y cuando llega la pandemia, yo me había acantonado ya en las redes sociales. Entonces, de alguna manera, la pandemia me encontró montada, porque ya yo había creado algunas facilidades en mi casa y podía transmitir desde mi casa con cierta calidad, porque yo hago una transmisión por YouTube Sí. que es retransmitir, es al revés, no es un programa de televisión que se transmite por YouTube, es un programa de YouTube que es retransmitido por canales
de cable en la Ajá. República Dominicana y en la comunidad dominicana en Estados Unidos, en el Ujú. caso del Manhattan Neighborhood Network. Entonces yo ya estaba como preparada. Ah, ya estabas en la casa entonces, experta en redes sociales, Una, sin moverte una, de la casa, llegando a mucha más gente. sí, sí ha sido una experiencia para una persona como yo, que ya está en condición de abuela. Sí, Eh, este es como una alfabetización. sí, Es sí, como una alfabetización, porque los niños y niñas de esta generación nacen con el dedito adiestrado, sí. pero nosotros somos migrantes. Ajá, sí. Y entonces yo tuve, cuando me vi un día fuera de, oye, a mí me sacaron de la televisión, de la radio, de todas partes. Dije, bueno, pues yo voy a hacer una transmisión por YouTube, que gracias a Dios ha sido muy aceptada. Y nada, y le llegamos a muchísima gente. Ujú. Y esos canales y esos programas nuevos, por lo menos de los que yo tengo conocimiento, es Aquí en Madruga, ese es uno. No, yo El PAP, hago, sí, cuando yo dejé de hacer aquí en Madruga, y es una anécdota, yo tenía 30 años levantándome a las 4 de la mañana a hacer un programa de televisión. ajá, Y cuando salgo, digo yo, Dios, ¿y qué yo voy a hacer el lunes siguiente? Y me desperté a las mismas 4 de la mañana que me levantaba siempre. Y entonces prendí el teléfono y dije, buenos días, aquí estoy yo sin maquillaje. Y entonces así nació esa transmisión que es muy popular, que se llama Sin Maquillaje. claro, sin maquillaje, sin maquillaje. Entonces, Aquí en Madruga ya no estás en ese programa. No, ya no Y estoy en en el este momento. patio, El patio es pura pandemia. ah, El patio es, tú sabes que yo cultivo orquídeas, ¿verdad? sí, claro, te he visto tus orquídeas y te las he envidiado. Yo por aquí cultivo, pero unas matitas de esas que se cuidan solas. Esas plantitas, esas orquídeas, ya eso es otro nivel, Altagracia. Entonces yo cultivo orquídeas y la pandemia, por suerte, para los que tenemos un área de jardín que podemos caminar, la llevamos más fácil. Entonces, el día siguiente del confinamiento, yo estaba aquí en la casa dando vuelta y no me sé por qué pasó y encendí también el teléfono y, y me puse a hacer un live en Facebook. Y al ratico había 1000 personas. Ajá. Y entonces, y me puse a hablar con la gente, ¿no? Y entonces al otro día, como media hora antes, me escribe una doctora que Sí. trabaja en New Jersey y me dice, ¿y qué? ¿Tú no vas hoy a hablar con nosotros? Y digo, yo no, pero eso era ayer. No, hombre, pero sí nos asusta. Bueno, el asunto es que ya en el patio a veces hay 7000 y 8000 personas en vivo. Sí, Y cuando terminó la parte más dura del confinamiento, aquí dije yo, pero ya, porque entonces ya terminó esa parte. Y entonces empezó la gente a escribir, me hizo una encuesta, votaron 4000 y pico. sí. Y, y la gente decidió que el patio siguiera, yo me pongo a hablar. Es un ejercicio interesante para Sí. una persona formada para otra cosa, porque es absolutamente hablar con la gente, interactuar con la gente. Ujú. Tenemos gente del mundo entero. Eh, He aprendido a usar plataformas múltiples, o sea, yo uso una plataforma Sí. que me permite ver el que está en YouTube, el que está en Facebook, el que está en Ajá. Periscope y el que está viéndome y voy alternando todo. Es un Bueno, aprendizaje. pero entonces Altagracia dice que sos migrante, que eres migrante en todos estos asuntos, pero una Sí. migrante que pasó la frontera muy rápido, ¿ah? Me adapté, me adapté, me adapté. ¿Y te ha pasado eso que nos ha pasado a otros también, de que trabajando en la casa el trabajo se triplicó? Bueno, y en el caso tuyo.
dejando algunos de los trabajos, resultó que estando en tu casa, el trabajo ha aumentado. ¿Ha sido también esa tu experiencia? No solo el trabajo ha aumentado de manera desordenada. Sí, sí, sí. Porque Sí. cuando tú no trabajas en la casa, tú tienes un horario, vas a tu trabajo, aún yo que trabajaba en medios de comunicación, me podía organizar, pero ahora Ujú. no, porque ahora tú trabajas en una empresa y te convocan a un Zoom meeting de emergencia a las 8 de la noche. Sí, sí, sí. Es cierto, es cierto. Ya no hay límites de horario. Eso de los horarios de trabajo de 8 horas al día, ya no sabes cuándo inicias, cuándo terminas. No, es Esto de la terrible. comunicación global, ¿no? La persona que está al otro lado del mundo, que tiene otro uso horario. Pero es chulísimo en el sentido de, por ejemplo, yo estaba dando un taller y había una persona que estaba en Portugal, otra persona Sí, estaba, no me acuerdo, o sea, y a veces ahora uno tiene una reunión, el otro día tenía una reunión y había una persona en San José de Costa Rica, había una persona en Barcelona y una persona en Boston y Altagracia Salazar aquí. O sea, también nos ha permitido explorar muchas posibilidades, pero yo creo que esto hay que ordenarlo, hay que sí, ordenarlo. sí, sí. Y vamos a irlo aprendiendo poco a poco, ¿no? Sí, hay que ordenarlo. Estábamos haciendo planes para unas pocas semanas de confinamiento, pero ya vemos que llevamos casi 7 meses Casi siete y que meses. quizá esto vaya para más tiempo. Uno de los confinamientos más estrictos, seguramente sabes, está en Argentina. Llevan 7 meses de un confinamiento bastante estricto. En el caso de Dominicana, ¿cómo han vivido la norma del confinamiento? ¿Cómo ha sido? Los primeros 2 meses fue muy estricto, virtualmente no estaba nada en servicio. De hecho, yo salí de mi casa el primer mes a los 38, 39 días. No había salido a nada. Después de los primeros 2 meses se modificó y después hace 2 semanas se volvió a modificar. Tenemos toque de queda de 9 de la noche a 5 de la mañana, Ah, pero sigue las, el toque de queda. Sí. pero las actividades diarias están cuasi normalizadas en Santo Domingo. Ajá. ¿Y el número de casos más o menos controlado? ¿Cómo lo ves? No, aquí tuvimos un desorden inicial que obviamente ha pasado factura. Ya Mm, la tasa de positividad ha bajado, pero tuvimos un momento inicial en el que la autoridad dominicana no se preparó. ujú. Acuérdate que a nosotros nos encuentra la pandemia en una crisis política. Sí, claro, claro. Bueno, Nosotros estaban teníamos próximos a las a unas elecciones. elecciones, Sí. se posponen las elecciones, Mm, el partido que nos gobernaba, que tenía 16 años en el poder, hizo lo posible porque no hubieran elecciones mm, y votamos en julio con 2 meses de atraso y la verdad es que se hizo un esfuerzo sí. por, de hecho, nosotros los primeros meses de pandemia, aquí no se pasó de 1,000 y pico de pruebas al día, cuando la recomendación de la OPS es que se hiciera un mínimo de 6,000. Ujú. Entonces, al no hacerse prueba, nadie sabía quién se Claro, había sí. contagiado. Sí, sí. Y eso nos causó mucho daño. La estadística actual ya tenemos 116,000 casos, Uf, eh, altísimo. muy alta Ujú. con 2,160 muertos. Sí, es Uno, muy alto. bueno, es el país de la región con la tasa de letalidad más alta. Sí, por encima de El Brasil, país, sí, el país es Colombia. grande. Sí, Pero fue claro. eso. De hecho, en las últimas semanas mejoró mucho. Ujú. Mejoró mucho, pero tuvimos ciudades, o sea, el primer brote de contagio local que fue en San Francisco de Macorís,
Hubo días de que en San Francisco de Macorís murieron 16 personas. Uy. Bueno, yo quiero preguntarte, siendo tú una persona tan comprometida con los derechos humanos, con los temas sociales, ya algo hablamos de esto, cosas que te han traído muchos problemas también, nos contaste también. Una persona así, ¿qué le preocupa ahora en materia social? Porque antes de la pandemia teníamos grandes preocupaciones, ¿no? Las 4 que compartimos en toda América Latina: violencia, corrupción, desigualdad, deterioro del medio ambiente. Esas se han agravado. Claro, todas. ¿Qué te preocupa ahora, además de eso? ¿Cómo ves el panorama de Dominicana y de la región? Yo creo que la brecha de desigualdad se va a ampliar por más que algunas administraciones hagan esfuerzo. Nosotros tenemos en República Dominicana casi 500,000 de ciudadanos que perdió su trabajo. El gobierno ha tomado algunas medidas de compensación desde la administración pasada, pero eso es insignificante ante la pérdida del ingreso de una cantidad de gente tan grande. Yo pienso que el deterioro económico de países como el nuestro, en el caso nuestro, este es un país cuyos ingresos fundamentales vienen de 2 cosas: el turismo y la remesa. Sí. Y los ingresos de turismo el año pasado en República Dominicana fueron 7,000 millones de dólares, pero nosotros ya estamos sin turismo desde el mes de marzo. Ahora ha empezado mínimamente una recuperación, pero en términos económicos, la economía dominicana, que era la que más crecía en la región, va a tener este año un decrecimiento que se estima entre un 1,2%. Volver a los niveles que teníamos hace 2 años va a ser muy difícil, y es en medio de una crisis de endeudamiento. Y el efecto para niños y niñas, que ha sido, por cierto, uno de los temas prioritarios de tu compromiso social, ¿cómo lo ves? Yo creo 2 temas con niños y niñas. Yo creo que los niños y las niñas son los que más han sufrido el confinamiento. Sí. Porque es que tú tener un niño o una niña cercado 24 horas durante 2, 3, 4, 5 meses, 6 meses, eso, yo tengo unos niños, 2 niños vecinos al frente, y yo oigo a la niña que le dice a la mamá: estoy aburrida. Sí. Estoy aburrida. Yo tengo 3 nietas. Y bueno, aquí tienen espacio para correr. Pero vuelven a su casa, que es apartamento. Entonces, eso ya es un golpe para un niño o una niña que no tiene escuela, que no tiene el impacto de la socialización de la escuela y lo que significa eso para el niño y la niña. Y entonces, por el otro lado, tú tienes las limitaciones económicas de la familia, que en el caso de la familia más pobre es un desastre, la verdad. Los niños y las limitaciones con la conexión a internet para los temas de educación, un problema que va llevando también al otro, ¿no? A mayor inequidad. Sí. A mayor inequidad, porque es que tú tienes, yo a veces digo, yo perdono a la autoridad, yo digo, aquí se anunció un inicio del año escolar con radio, televisión e internet. ¿Por qué? Porque aunque en República Dominicana somos de los países donde el internet es de mejor calidad, tú tienes una brecha digital. Hay las 5 provincias más pobres, precisamente en la zona donde trabaja World Vision, apenas el 13% de la población tiene acceso a internet. El impacto de eso es muy grande, ¿no? Es muy grande, muy grande. Bueno, Altagracia, y hablando de los medios de comunicación que los conoces también y que te conocen también, ¿cuál piensas que es en este momento
la responsabilidad social de los medios de comunicación. Ese es un viejo tema, ¿no? Un viejo tema, el de la responsabilidad social. Pero en este momento en que las crisis se agudizan, ¿qué nos dices acerca de eso? La responsabilidad del comunicador en este mundo de noticias falsas, de noticias acomodadas que bien conoces. ¿Cuál es ese rol en este momento? Mira, yo creo que ahora más que nunca los medios de comunicación y la gente que trabaja en los medios tiene que asumir un compromiso. Yo no tengo mucha expectativa respecto al quehacer de los medios, sobre todo en República Dominicana, donde nosotros tuvimos un envilecimiento, esa es la palabra, envilecimiento de los medios de comunicación. El gobierno pasado, para mantenerse en el poder 16 años consecutivos, lo primero que envileció fue a la gente de los medios de comunicación. Y eso tuvo un costo para la sociedad dominicana muy alto. Claro. Muy alto. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que nosotros, esta crisis nos encuentra con una crisis económica de los medios y con una crisis moral, con una crisis ética. Sí. Y la crisis ética es muy profunda. Esa crisis ética ha alejado a muchos medios de comunicación de la gente. Aquí en República Dominicana, cuando uno dice fuera de esta media isla, la cantidad de medios que existe, te dice, pero usted se está volviendo loco. Sí, en República Dominicana tenemos 8 canales de televisión abierta, 10 canales de televisión UHF, 90 sistemas de cable, las telefónicas. Entonces nosotros tenemos una atomización de los medios de comunicación que a su vez evita que la población se pueda tener información real, acabada, investigada, producida, como debe hacer un profesional de la comunicación. Claro, claro. Eso va a desaparecer solo por un tema de financiamiento, porque ahora tenemos una crisis económica. Sí. Bueno, y ese es el momento de recuperar la ética, pero estás planteando un panorama bastante difícil. ¿De dónde vamos a recuperar ética? Cuando hemos vivido por tantas décadas abusando de esa ausencia de ética y haciendo precisamente de esa ausencia una virtud. Sí, entre menos ético, más próspero y más exitoso eres, no solamente en los medios de comunicación, sino también en otros espacios de la sociedad. Mira, perdón, Altagracia, nos coge esta crisis con una profunda falta de ética, que nos pasa una factura grandísima, ¿no? Yo no sé qué está pasando en otro lugar. En República Dominicana hay un cambio en la sociedad, que no es el gran cambio, como el libro aquel, pero ¿qué nos pasó? Nosotros nos hicimos tolerantes como pueblo a la corrupción y a la impunidad alrededor de la corrupción. Y cuando se hacía una encuesta, la corrupción, que todos sabíamos que era podredumbre, de hecho, Participación Ciudadana, que es la filial dominicana de Transparencia Internacional, publicó 2 volúmenes organizando todos los casos de corrupción, de la gran corrupción, no de la pequeña. ¿Qué pasa cuando estalla el escándalo de Brecht? Cuando estalla el escándalo de Brecht y el ciudadano y la ciudadana dominicana se da cuenta de que esto se desmadró, como decimos aquí en Dominicana, la gente empezó a reaccionar. Y yo te voy a decir una cosa, quienes organizamos la Marcha Verde en República Dominicana, era un grupito que cabía en la mesa donde yo estoy trabajando. Y nosotros aspirábamos en la primera gran Marcha Verde, nuestra aspiración era movilizar a 5 o 6 mil ciudadanos que nosotros entendíamos que eran los ciudadanos conscientes que se iban a incorporar a la lucha contra la corrupción y la impunidad. Esa primera marcha, nosotros entendimos que se movilizaron 60 o 75 mil personas. Pero en la última, se estima que se movilizaron entre 250.000 y 300.000 personas. Y nosotros logramos movilizar a la República Dominicana entera, provincia por provincia, pueblo por pueblo.
Entonces yo creo que la gente se cansó de la corrupción. Sí, sí. Y ya es un tema aquí con el nuevo gobierno que yo estoy gozando, porque todos los días sale una cosa y la gente no la... Antes, eso no es nada. Ya no. Ya no. Bueno, Eso, te voy a eso tratar no un tema, te voy a tratar un tema que yo sé que te interesa también bastante y lo voy a unir con esto que estamos conversando ahora, que es el tema de la fe y la religión. Mira la situación tan delicada. Somos el continente más violento de todo el planeta. Las estadísticas dicen aquí vive el 9% de la población, pero producimos el 33% de la violencia. Esa es una estadística que repito vez tras vez porque es una estadística alarmante. Pero a la vez somos el continente nominalmente más cristiano de todo el planeta. No lo es Asia, no lo es África, ya no es Europa, es América Latina. Tenemos Papa latinoamericano y las mayores expectativas de crecimiento numérico evangélico están en América Latina. En América Latina. ¿Cómo conciliamos eso? Que un país tan religioso como República Dominicana, para no mencionarte el mío porque es peor, Colombia, donde se bendicen las armas, tanto la Iglesia Católica como la Iglesia Evangélica están involucradas en procesos políticos y en fin, ¿cómo explicas eso? Si es que hay una explicación de que precisamente allí donde abunda la religión, escasea la ética. Por una cosa, yo de la sociedad dominicana yo siempre digo, esta es una sociedad farsante. No sé qué pasa en otros países, pero yo creo que hay un tema con la fe que es la práctica. Yo recuerdo que yo estudié en un colegio católico y la líder de ese colegio, la hermana María José Cartagena, decía, para ser cristiano, vivir como Cristo, pensar como Cristo, sentir como Cristo. Entonces tú no te puedes estar diciendo, yo soy cristiano, como si eso fuera una camisa, que tú te la pones y te da una condición. Y yo creo que a nosotros nos falta mucha práctica, una fe más práctica, una fe más cotidiana. Sí, sí, sí. Y ya decías, la gente se está cansando por la corrupción. La gente se está cansando de la religión, Altagracia. Sí. Es así. Y la gente se está cansando del discurso vacío. O sea, la gente se está cansando de que tú hables en el nombre del Señor, pero tu práctica de vida no está asociada con lo que dice el Evangelio. Sí, no logramos vincular la fe a la ética. La fe se vinculó a la doctrina, al credo, al catecismo. Sí, pero no, entonces yo pienso que eso no ayuda, esa religiosidad no asociada al bien común, no asociada a lo colectivo, no asociada a la preocupación por los otros, no asociada a amar al otro como a ti mismo. Esa falta de amor al prójimo, yo creo que eso es todo. Tú no puedes tener un discurso cristiano si el prójimo no es lo más importante para ti. Sí, ya sabes que somos muchas las organizaciones de trabajo social que vinculadas a la fe nos preocupa precisamente es esa fe que se desvincula del quehacer social, de la práctica ética. Por eso el cansancio, ¿no? Con la religión, sobre todo con la institucionalidad religiosa, porque Altagracia, mira, las estadísticas a veces engañan. Dicen, los niveles de participación religiosa están bajando, pero engañan porque no se está viendo que al mismo tiempo que bajan los niveles de participación religiosa e institucional, aumenta el interés por lo espiritual y la fe.
pero Sí, con desconfianza y distancia de lo tradicional. sí, Pero pero hay unas búsquedas. la gente busca porque tiene carencias. Ujú. Y todo el que tiene una carencia espiritual, busca algo. Y a veces encuentra lo que no se le ha perdido, porque también Sí, no sé qué está pasando en otros países de América, pero nosotros tenemos ahora mucha influencia de eso que se llama aquí mucho de la teología de la prosperidad y sí. los televangelistas Televangelistas. y toda esa cosa, Sí. que lo que hace la gente es como una autosatisfacción. Yo soy Ujú. bueno, yo soy cristiano, lloro y yo soy feliz y ya. Sí. Y al otro que se lo lleve quien lo trajo. Ujú, ujú, ujú. Y a la religión, Altagracia, le está yendo bien. Al país le está yendo mal. Sí. Que es lo grave, ¿no? Que es lo Yo grave. pienso Bueno, sí. que la institucionalización de la fe nos ha hecho mucho daño. Ujú. Bueno, y Nos ha por hecho- eso queremos en estos diálogos precisamente hablar de fe, de esperanza, de una fe vinculada a la solidaridad, ah, de una esperanza enraizada en Jesús para quienes seguimos a Jesús, pero una esperanza puesta en la práctica también de la solidaridad y más en este momento de tantas necesidades. Si me este es un, permite, yo voy, sí, sigue y después te no, cuento algo. yo creo que este es un momento para que la fe se exprese más que Sí, nunca en la solidaridad. Más que ujú, nunca, más que sí, nunca. sí, sí. Este es el momento de la solidaridad. Exactamente. Este es el momento de pensar qué ha significado para nosotros siglos de fe cristiana, qué ha significado para nosotros el lugar cultural que ocupa la iglesia, que ocupa Jesús y que ocupa la cruz. Bueno, te voy a leer aquí una presentación que te hizo el sitio Acento, que lo conoces muy bien. Sí. Mira cómo te presentan. Es una profesional que dignifica el periodismo. Así te conoce no solamente Acento, sino que te conoce dominicano. Es una mujer digna, honesta, trabajadora, infranqueable a la malicia, la degradación, la irresponsabilidad, el chantaje, el soborno. Y no voy a seguir porque te van a echar del último trabajo que te queda. Pero Altagracia, cuéntame, ¿qué lugar ha Eh, ocupado en tu vida la fe para esos valores? yo ¿Cuál es el pienso, lugar de la fe? yo pienso que la fe es como un punto de partida. A veces hay gente que como me conoce, que yo soy tan levantisca, que yo siempre tengo una guerra y una lucha y una cosa. Y hay gente que cuando me ve así me dice, y después de todo eso, tú dices, y yo soy una militante, y no, y yo le digo, es que mi punto de partida fue ese. O sea, yo, la fe cristiana, mi militancia, fue lo que me enseñó a ver las cosas por las que yo lucho. Tu militancia católica. Mi militancia Sí, católica, sí. sí. O sea, es esa militancia de esa iglesia católica dominicana de base de la década del 70, la Ujú. que me vincula con organizaciones, con grupos, con trabajo, que no ha cesado desde ese momento. Sí, sí. Ujú, Entonces, yo es algo que, eso creó unas raíces que ha sido de las cosas más maravillosas de mi vida. ujú, ujú. Y Bueno, vínculos que no se han roto nunca. sí, y quería tratarte ese tema porque me imagino que no es el tema más reconocido también en tu perfil profesional, pero que ahí están las raíces de todo eso que la Pero gente conoce. la gente me lo pregunta, la gente me Sí. dice, ¿cómo es que después de todo eso que tú haces y tú y organizas y cosas, tú dices, y yo soy una católica militante? Sí, yo Ujú, soy. ujú. No seré la más, como decía mi abuelo, decía, yo no seré la más come hostia del mundo, pero ahí estoy. Era una expresión que usaba mi abuela colombiana también. Ah, Y, y, a, bueno. y a propósito de esas raíces familiares,
¿cuál es la influencia de doña Yolanda? Tu mamá murió hace muy poco, no Muy hace un mes, poco, sí. ¿no, Sí. Altagracia? Te Hace man- 2 semanas. Hace 2 semanas te mandé un saludito en una de las redes sociales y bueno, ahora directo un abrazo solidario y hablemos un poco de doña Yolanda. ¿Cómo te influyó doña Yolanda en la persona que ha sido Altagracia? Obviamente que las madres como que marcan Ujú, y encaminan a uno. Mi madre era una mujer muy trabajadora, muy modesta y que le enseñó a uno qué era lo importante. O sea, yo ujú, creo que su principal aporte en la vida de sus hijos y sus hijas es qué es importante. O sea, mi ujú, mamá nunca le dio importancia a si teníamos muchos vestidos o si no teníamos muchos vestidos o así, ese tipo de cosas. Yo ujú. nunca vi a mi mamá con adornos, con prendas, con cosas. Sin embargo, mi mamá me enseñó a leer, a tener amor por los libros, amor por el conocimiento. Eh, y era una amiga con la que yo me sentí. Yo hago una anécdota que para mí es fabulosa de mi madre. Mi mamá es una señora que llegó a sexto curso y fue una autodidacta. Cuando yo Ajá. terminé la escuela de periodismo, se me ocurrió que yo debía estudiar letras. Y entré a la escuela de letras, sí. Y entonces tomé una clase que se llamaba Análisis del Texto Literario. Ajá. La daba un profesor que estaba recién llegado de París. Tú sabes cuando estos latinoamericanos llegan de Sí. allá, de la Francia. Análisis del Entonces, discurso. sí, y entonces me daba el profesor como que yo, y le digo un día, mira mamá, yo cogí esa clase, pero la voy a dejar porque ese tipo llegó de Francia y él no conecta yo no conecto con él y él no conecta con nosotros. Mi mamá me dijo, bueno, pero esa clase tú la cogiste porque quisiste. A la semana siguiente, cuando yo llego de Santo Domingo al pueblo, me encuentro a mi profesor y a mi mamá, Ujú. el que había llegado de Francia. Y yo digo, profesor, ¿y tú te haces aquí? Y me dice, ay, yo soy amigo de la dueña, ¿tú la conoces? Digo, yo sí, esa es mi mamá. Y ellos estaban teorizando de una novela y me dicen, mira, yo pasaba por aquí siempre y veía a la doña con un libro y un día dije, deja preguntar, ¿qué hace esta señora siempre leyendo? O sea, eh, esa búsqueda del Ujú. conocimiento, esa responsabilidad en el trabajo, yo creo que es su Sí, marca y es lo que sí, más sí. nos ha influenciado. Y la recuerdas, me imagino yo, como mujer solidaria, ¿no? A doña Sí, Yolanda. absolutamente. Eso fue Sí. una de las cosas que después de su muerte incluso vimos hasta dónde llegaba su solidaridad, porque entonces, cosa que ella nunca dijo ni que nosotros sabíamos, la Ajá. gente iba y nos decía, miren, yo vine por esto, por esto, por esto. Ujú. Y es muy conmovedor para uno. Sí, sí, sí. Yo te estaba comentando de la campaña que tenemos de héroes y heroínas anónimas, que en este momento en el que necesitamos tanta solidaridad, necesitamos una solidaridad que no sea siempre visible, pero que sea efectiva e impactante. ¿Piensas que doña Yolanda la podríamos postular como una de las heroínas anónimas? No sé, yo creo que mi mamá es una mujer que fue de muy bajo perfil. Eh, Anónima. sí, anónima, ella le dedicó su vida absolutamente a su familia y a su libro nada más. Yo dije, ella nunca tuvo más pasión, nunca, Ujú. pero sí fue una persona que influyó mucho en su comunidad y uno Sí. se da cuenta ahora, lamentablemente, uno se da cuenta Ujú, tarde. ujú, ujú. Y se Y da cuenta porque otro lo dice. sí, bueno, y de esas personas que son tan necesarias hoy, esas personas que sirven al prójimo con desinterés, que están pendientes de la necesidad de los demás, que buscan hacer algo, hablando de esos que estamos llamando héroes o heroínas anónimas, ¿te vendría algún nombre ahora a la mente? ¿Alguien que quisieras mencionar por Mira, esa yo, conducta admirable? yo no sé si aquí hay gente que en este momento eh, yo viví una experiencia interesante. La ciudad de San Francisco de Macorís, que es una de las ciudades más prósperas
de República Dominicana fue el foco inicial del COVID en República Dominicana. No. Y era un pandemonio, porque además esto nos encontró a todos. Y en San Francisco de Macorís, se creó un grupo pequeño de ciudadanos que ellos mismos se llamaron Fuerza Duarte. Duarte es el nombre de la provincia. Y esa gente se dedicó, ese grupo, un grupo pequeño de ciudadanos, yo no voy a decir su nombre, se dedicó a resolver el problema de cada familia afectada, a buscar lo que sea. Resolvieron desde comida, medicina, casa, y se formó un equipo. Y yo creo que esa gente, había un sacerdote, el padre Ramón Alejo, pero había gente desde empresarios, era un grupo pequeño de 10 o 20 personas, que para mí fue el mejor ejemplo de solidaridad desinteresada en toda esta experiencia que ha sido la pandemia. Y además, el hecho de que decidieran juntarse para unir fuerzas para hacer lo mejor posible, para mí fue fabuloso. Bueno, son esos recuerdos que también impactan, ¿no? Claro, y que te muestran una práctica del Evangelio como la de Jesús, pensando en los demás, no pensando en su posicionamiento, en su publicidad, en su fama, pensando en el prójimo, teniendo ese espíritu samaritano del cual nos habla el Evangelio, y que hoy, en esta situación que estamos viviendo y en la que se avecina, que no tiene un pronóstico halagüeño, lo que necesitamos es la movilización de la población en general con gestos de solidaridad, de responsabilidad, de compromiso ético, de compromiso social y de las cosas que has venido pues haciendo durante toda tu vida y que tanto te admiramos y respetamos, Altagracia. Bueno, antes de irnos, vamos a salirnos de estas cosas tan serias. Estamos hablando de cosas muy necesarias, pero muy serias. Tu equipo de béisbol, Altagracia. El glorioso Licey. El glorioso Licey. Bueno. El glorioso Licey. Oye, mi cédula de identificación dice Altagracia Salazar, profesión liceísta, tipo de sangre azul. Para que no quede ninguna duda, Bueno, y siendo tu mamá tan buena lectora, pues te pregunto, ¿tu autor preferido o autora? Eco. Humberto. Humberto Eco, que se nos murió hace muy poco, ¿no? Sí, hace muy poco, pero que trascendía lo que era la literatura. Sí, claro que sí, el nombre de la rosa, la historia de la fealdad. Sí. O sea, Eco, como teórico de la comunicación, porque primero fue teórico de la comunicación. Profesor de semiótica. Ajá, para mí es una de las personas que más me ha ayudado a entender algunas cosas. Sí. Bueno, y después de su muerte, seguramente te diste cuenta, publicaron varias de esa columna que él publicaba en Italia cada semana. Una cuestión extraordinaria, ¿no? Sí, no, y era una persona con una capacidad reflexiva en términos de lo que es la teoría de comunicación abstracta, que cuando tú pasas a leer una novela, tú dices, pero para mí es fabuloso. Sí. Bueno, me alegra mucho coincidir. Yo no conozco tanto a Eco como debería. He leído lo mínimo de él, conozco algo de la mayoría de nosotros en América Latina no tenemos muchas, por lo menos en República Dominicana, gracias a Dios y a Amazon, ahora tenemos más acceso a libros. Yo no sé si en otro país se ha pasado, pero en República Dominicana quedan creo que 2 o 3 librerías. Sí. Hay una crisis de la cultura del libro. Sí, hay una crisis y esto del libro digital tiene sus engaños. Y a propósito, pues también seguramente recuerdas que fue Eco hace como 25 años que habló del engaño de la fotocopiadora. ¿Recuerdas? Por eso, porque es que Eco reflexionó con tiempo
quizás bueno, se adelantó. Sí, y recuerdas que decía, porque yo siempre lo tengo en la mente, él decía, cuando uno tiene el libro, sabe qué libros no ha leído. Pero ahora que tenemos acceso a la fotocopiadora, uno acumula, acumula, acumula y tiene esa obsesión por acumular, no por leer. No por leer. Entonces, claro, eso después de que vino el libro digital y que ahora tenemos acceso a lo que queramos, tuvo mucho más sentido, pero fue un adelantado porque ya con la fotocopiadora. En América Latina, yo no sé, en República Dominicana nosotros tenemos una crisis de lectura. Aquí donde yo estoy trabajando, yo te enseño, hay un reguero de libros por tu parte. Yo siempre digo que yo tengo un libro que estoy leyendo porque me gusta, un libro que estoy leyendo porque estoy obligada a leerlo. Sí. Pero nosotros tenemos una crisis. Sí. ¿Y qué libro estás leyendo ahora, Altagracia? No, ahora estoy trabajando, aquí lo tengo. Es un análisis sobre la situación de la República Dominicana en términos sociales. Pero yo pienso que nosotros tenemos que preocuparnos por la lectura agradable. Sí. O sea, a veces los periodistas, el día a día nos consume. Alguien me mandó un libro, un amigo, una amiga, que se llama El ladrón de café. Y empecé a leerlo, pero tengo que estar clara de lo que está pasando en Dominicana en estos días, y entonces estoy leyendo esto que es pura teoría económica. Pero yo creo que una de las cosas que nos ha maltratado, yo no sé a ti, trabajar en casa y estar frente a una computadora, que si yo cuántas horas al día, y el desorden, es que tú no es como antes que decía, llego a casa, voy a hacer tal cosa y después voy a leer. Sí, no, me está pasando. Y mira, yo soy de libros y me dicen, bueno, Harold, estás aprovechando ahora tanto que te gusta la lectura, y sinceramente estoy leyendo menos ahora uno está que leyendo cuando menos. teníamos el ritmo normal. Yo estoy leyendo menos. Mira, ahora que me muestras tu libro, te voy a mostrar el mío porque por casualidad lo tengo aquí. Esto es una hermosura del libro, Altagracia. Digo esto que si tú lo dices vale 10 veces porque tú escribes muy lindo. Gracias, Altagracia. Gracias. Mira, pero además del escrito, tiene más fotografías que texto. Y es sobre Santa Teresa de Ávila, que cumplió los 500 años y se llama Teresa de Jesús, el Carmelo descalzo, foto a foto, porque ahora me metí de aficionado a fotografía. Entonces estoy aprendiendo de Teresa de Ávila y estoy aprendiendo de la fotógrafa que se va por todos los monasterios carmelitas, los que ella fundó, pero una belleza. Y lo que dice, la lectura tiene que ser agradable. Tiene que ser agradable. Y bueno, por lo menos me rinde más porque es un parrafito así, dos fotografías bien grandes y ya voy por la página 300. Si está bien iluminada, si no está bien iluminada, de cuál es el ángulo. Oye, eso es. Es así. Bueno, y de los periodistas latinoamericanos que más admiras, ¿tendrías alguno? Obviamente el mejor periodista latinoamericano es García Márquez, ¿no? García Márquez. Con eso no hay. Las crónicas y reportajes de García Márquez. Sí, eso es extraordinario también. Son extraordinarias. Sí. El relato de un náufrago es la mejor historia periodística que se ha escrito alguna vez. Sí, y sabes que eso lo publicaba él en el diario El Espectador. Sí, eso es lo curioso, o sea, es una cosa que se escribe para un periódico. Sí, él publicó esos primeros cuentitos, los publicó en El Espectador. Entonces, bueno, que ahí tenemos una segunda coincidencia con Gabo, maestro magistral. El periodismo de latinoamericano por excelencia es eso. Sí. La crónica y los reportajes de García Márquez. De García Márquez. Y en la parte ética, ¿te suena el nombre de Javier Darío Restrepo? Restrepo, ese es el maestro.
el maestro del periodismo ético. Del periodismo ético y del discurso ético periodístico. Sí, y sabes que tenía también unos fundamentos cristianos muy grandes. Ah, eso no lo sabía. Yo Sí, y conozco otros. bueno, mira, ahí te dejo la inquietud, porque él fue sacerdote. Ah, yo no lo sabía. Sí, se enamoró, se casó, tuvo sus hijos, periodista destacadísimo y mantuvo esos valores de fe que los trasladó precisamente a su profesión No profesión lo sabía, periodística. pero la generación mía es una generación con mucha influencia de Restrepo. Sí, Y yo, la verdad es que los colombianos escriben bien. Hay que sacarle a ustedes su comida aparte. bueno, entonces vamos a quedar empatados. Si los colombianos escriben bien, yo no he visto gente que hable mejor que las dominicanas y dominicanos, Altagracia. Mira, desde pequeñitos. Bueno, Bueno, entonces te voy a dejar la sugerencia de Javier Darío Restrepo. Él es una persona de bases cristianas y escribió una novela que se llama La Revolución de las Sotanas, eso yo no lo sobre conozco. los curas revolucionarios en la década del 70, comienzos de los 70. Ahí estaba Laín, el padre de Laín, que era un español que había llegado a Colombia, que fundó el ELN, Ejército de Liberación Nacional. Nacional. Camilo Torres, que estaba vinculado también. To- Entonces, to- Toda América Latina, hasta Solentiname es esa influencia. Mucha la gente. influencia, imagínate, eso hay que recuperarlo. Cómo estos personajes reconocidos por su trayectoria social, Los cardenal, exactamente tenían allí un fundamento, claro. fundamento de fe. Y de eso hemos querido hablar hoy, Altagracia. Mira, Instagram ya sabes que al minuto 59 nos corta. Siempre digo con los invitados que me encantaría seguir conversando, pero la limitación de Instagram no nos deja. Entonces quiero agradecerte en nombre de World Vision. Quiero agradecerte todo tu trabajo que hiciste con nosotros, sobre todo el trabajo que sigues haciendo en bien de Dominicana, de América Latina, donde llegas, ahora que tienes todas las redes y todos los medios a disposición, como nos decía, llegas a Portugal, llegas a Estados Unidos y te mandamos un abrazo agradecido por este tiempo, pero muy admirado por la persona que eres y lo que significas también para nosotros como organización, Altagracia. Pues un abrazo, gracias Harold, siempre encantada de estar cerca de ti y de toda la gente de World Vision en América Latina. Y muchísimas gracias por el diálogo que fue encantador. No, muchísimas gracias. Imagínate yo entrevistando a una entrevistadora tan reconocida como tú. Eso le decía yo a Célida, una periodista del Salvador. Eso es ser atrevido y yo me atrevo con amigas como tú. Mi admiración y un gran abrazo, Altagracia. Bueno, bye El bye, Señor gracias te a todos. acompañe siempre. Chao. Amén, bye.